Comunicación con Martín Gil, intendente de Villa María, con quien vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos, Martín. Bueno, se está empezando a delinear, Martín, el tablero provincial. ¿En qué lugar está usted? ¿Cómo lo está viendo? Primero, no en un lugar a partir de lo individual. Nosotros conformamos un espacio que viene trabajando en los últimos 3, 4 años, que ha fortalecido. Es un espacio fundamentalmente de intendentes, que trabajamos en sintonía, aún proveniendo de espacios políticos distintos, hay sectores que vienen del justicialismo, más vinculado al justicialismo de Córdoba, hay sectores que venimos del Frente de Todos, hay sectores que provenimos o provienen del vecinalismo, del radicalismo, y entre nosotros, este grupo de intendentes, considera que el tiempo que viene en Córdoba nos demanda ser protagonista por el momento bisagra que se va a vivir. Y hoy estamos dialogando con distintos sectores a los efectos de que se pueda plantear cuál es el esquema que hay, no de un acuerdo de cargos, sino fundamentalmente de un espacio mucho más programático, mucho más estratégico sobre qué se quiere para la Córdoba que viene, cómo se hace, con quiénes se hace, porque creemos que en esta Córdoba pujante, productiva, esta Córdoba con tantas matrices y con tantas realidades, es imperioso poder asumir una agenda que quizás aún está pendiente, la agenda de hacer una Córdoba más segura, de hacer una Córdoba quizás con mayor innovación en todos los aspectos educativos, una Córdoba que asuma la problemática de la salud a partir de la realidad tan compleja que tiene nuestra distribución territorial en tantos municipios y comunas, y también una Córdoba que pueda hacer la síntesis entre el trabajo del interior productivo, industrial, del conocimiento, y la Córdoba capital, la Córdoba que todos conocemos, digamos, en una integración total de las distintas realidades que poseemos. Y nosotros estamos trabajando en esa línea, hablando con distintos sectores con los cuales se puede tener afinidad y tratando de tener, sí, una demanda hacia adelante. Nosotros no vinimos a la política para hacer expresiones testimoniales. Vinimos a la política para poder construir proyectos que le cambien la vida a la gente, que le cambien la vida todos los días y que de alguna manera nos encuentre como protagonistas. Y en representación de ese sector tan importante que tiene y tan diverso que hemos conformado, será el tiempo seguramente de definiciones en los próximos meses para saber cuál es el espacio que conformaremos en definitiva o nos integraremos a los fines de esa transformación que Córdoba requiere, continuar todo lo que se ha hecho bien, poder continuar valores y baluartes que ha construido nuestra provincia en los últimos 25 años, pero también asumir la agenda que aún se encuentra pendiente. Sobre ese punto, esta construcción que están haciendo, recién decía usted, estamos viendo de integrarnos o de construir una alternativa. ¿Están más cerca de lo primero, de integrarse a alguno de los espacios mayoritarios que hoy se observan? Hacemos por Córdoba, bueno, imagino que no tanto Juntos por el Cambio, pero ¿están cerca de integrarse allí o de ir por una tercera opción y de ofrecer una vía alternativa a estos dos espacios? Yo creo que la democracia en la Argentina en estos 40 años y también en nuestra provincia nos exige tener la sagacidad de construir mayorías, porque estamos en un esquema democrático y para hacer las transformaciones hay que construir mayorías democráticas y para esto la necesidad de acuerdos y de diálogo se hace imperiosa. Si las condiciones para ese diálogo, si las condiciones para los acuerdos programáticos, vuelvo a decir, se dan, si el tema no pasa por una repartija de cargos que poco le interesa a la gente y le interesa más a los dirigentes, si se dan esas condiciones seguramente que vamos a encontrar más acuerdos que disensos y nos va a permitir construir
un espacio que tenga esa fuerza transformadora. Si es lo contrario, bueno, seguramente podremos poner en consideración el proyecto que colectivamente podemos construir, pero hoy no nos negamos, no tenemos preconceptos ni negamos un esquema de diálogo que estamos teniendo con sectores con los que hemos transitado en muchas oportunidades caminos en conjunto. ¿Están dialogando con Hacemos por Córdoba, Martín? Sí, no sé si conocemos por Córdoba institucionalmente, pero sí mantenemos diálogo con colegas intendentes, con el propio Martín y con dirigentes que forman parte del espacio de Hacemos por Córdoba, en el cual la gran mayoría de nuestros municipios ha integrado las coaliciones electorales en el momento oportuno. Entonces, diálogo existe, no puedo negar esa herramienta porque existe y porque lo propiciamos, porque creemos que el diálogo no es malo y la búsqueda de acuerdos en el disenso, de la unidad en la pluralidad, es un valor, no es un disvalor. Pero dialogar no significa que se llegue a acuerdos definitivos. Esos acuerdos seguramente requieren hablar mucho y poner en el centro de la agenda a Córdoba y a la gente, a sus vecinos y a sus habitantes, y no a las necesidades ocasionales que puedan tener los dirigentes. Remarcó mucho y varias veces el tema de los cargos, ¿no? De que no se transforme en un reparto de cargos. Que esté ocupado el puesto número 1 en Hacemos por Córdoba, el de candidato a gobernador, ¿es un obstáculo? No, me parece que la realidad política de Córdoba ha marcado un escenario de división en cuanto a los proyectos políticos que se presentan con posibilidad de alternancia, y claramente el candidato de Hacemos por Córdoba, el que ha sido anunciado, proclamado por Hacemos por Córdoba, que es Martín Yarlora, es un candidato que ha hecho el camino y los méritos desde su rol como intendente en San Francisco o en Córdoba capital, o su rol como vicegobernador, como ministro, como diputado, seguramente méritos suficientes para poder ocupar ese lugar. Si vos me decís, a mí me hubiera gustado un ejercicio interno dentro del peronismo de Córdoba, que nos hubiera permitido a quienes venimos del justicialismo poder expresar también nuestras propuestas y buscar un ámbito de debate y de diálogo interno y de poner en consideración de la población de frente la elección de sus autoridades. Pero bueno, las circunstancias, yo lo he manifestado con anterioridad, las circunstancias políticas no se han dado en ese sentido, y hoy la realidad política de un cronograma electoral que se avecina seguramente nos plantea un escenario donde la presencia de un candidato definido por parte de Hacemos por Córdoba me parece que no obstaculiza el plano de diálogo. En todo caso será la actitud que tengan los dirigentes y la actitud que tengan las coaliciones, si es, vuelvo a decir, de construir consensos democráticos para avanzar en una agenda programática que tenga como cuestión central la agenda de la gente y no de los dirigentes, quizás exista mucho más que nos encuentre que nos separe. Si las ambiciones personales, si los intereses pasan por otro lado, seguramente la posibilidad de un acuerdo estará más lejana. Intendente, ¿cómo ve la candidatura en el plano nacional a presidente del gobernador Juan Schiaretti y el armado que está configurando? De la misma manera que lo expreso a nivel provincial, a mí me hubiera gustado que el gobernador Juan Schiaretti, como un hombre del justicialismo, aún con diferencias y matices que ha expresado a lo largo de los últimos años, pero a mí en lo particular me hubiera gustado mucho que se pudiera presentar dentro de las PASO y pudiera expresar esa voluntad de coalición que tiene, que por supuesto es absolutamente legítima, porque es un hombre muy valioso en ideas, en gestión y en trayectoria. Después no hago consideraciones. En nuestro caso particular, en mi caso particular, trabajamos para que el justicialismo a nivel nacional tenga una expresión política que la pueda representar y que tenga capacidad de éxito y de poder asumir una agenda que también asuma
las cosas que están pendientes a nivel nacional. Le ha tocado al gobierno actual llevar adelante un proceso de enormes dificultades, el endeudamiento, la pandemia, la guerra, la situación económica tan compleja. Por lo tanto, sigue existiendo una agenda pendiente que hay que abordar para ser un país mucho más justo, más integrado, un país donde la pobreza definitivamente sea parte del pasado y no parte del futuro, donde se asuman tareas que todavía permanecen pendientes en la gente. Y yo creo que el justicialismo, con todos sus sectores, tiene que tener la capacidad de construir esa alternativa. Yo en lo personal voy a trabajar en ese sentido. Intendente Gil, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto, como siempre. No, gracias a ustedes también por el contacto permanente y un saludo muy afectuoso a toda Río Cuarto. Muy amable. Martín Gil. Martín Gil, ahí está. Intendente de Villa María, bueno, esas dos opciones que se están configurando, no solamente como lo destacaba Martín Gil, él como intendente de manera individual, sino un grupo de intendentes que ha ido conformando en estos meses y que, bueno, están buscando una alternativa o de acuerdo a través de un diálogo que se está produciendo incluso con Martín Yarlora, dijo, o la conformación de otra alternativa, ¿no? Pero una cuestión importante... Que sería un tema, un problema, digamos, para Hacemos por Córdoba, ¿no? Claro. Está claro. Una cuestión importante que remarco es que no tiene vocación testimonial, ¿no? No quieren ser candidatos ni conformar una fuerza política que saque el 5% o el 10%. Tiene vocación de poder, de integrar el esquema de poder que se configure en la provincia a partir de la elección que viene. Así es. Y ese es un elemento, una definición importante. Un indicio, ¿no? Claro, a la hora de definir una estrategia política y de definir sociedades políticas. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.